Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a mi canal de YouTube. En esta ocasión vamos a hablar de conceptos relacionados con el tema de la transmisión de potencia inalámbrica. La transmisión de potencia inalámbrica se ha vuelto un tema muy importante hoy en día en la electrónica de potencia, principalmente por el auge de los vehículos eléctricos. Sin embargo, para hacer un buen diseño de un sistema de transmisión de potencia inalámbrica, se requiere conocer muy bien la teoría de circuitos magnéticamente acoplados. Pero cuando uno quiere estudiar esta teoría, aparece un concepto que, si bien es el mismo, se maneja como dos ideas diferentes. Ese concepto es el campo magnético. Esas dos ideas diferentes las vamos a explicar aquí. Una de ellas es el tema de la intensidad de campo magnético y el otro la densidad de campo magnético. Los dos temas se refieren a la misma idea, pero se manejan de manera diferente. Así es que aquí vamos a explicar la principal diferencia que hay entre las dos. Bienvenidos. Campo magnético, es primero necesario entender qué lo produce. Por ejemplo, es algo que nos puede resultar familiar entender es qué produce la fuerza de gravedad o la fuerza eléctrica. En el caso de la fuerza de gravedad, pues lo que la produce principalmente es la masa. Y la ecuación que la describe, pues es la ley de la gravitación de Newton, que dice que la fuerza es igual al producto de las masas entre la distancia que las separa al cuadrado. En el caso de la fuerza eléctrica, la definición es muy similar. En este caso, lo que produce las fuerzas eléctricas son el concepto de carga eléctrica, ya sea positiva o negativa. Y la fuerza que se produce entre ambas viene dado por la fórmula de Coulomb, que nos dice que la fuerza eléctrica entre dos cargas va a ser el producto de las cargas entre la distancia que las separa al cuadrado. Si notamos las fórmulas o las definiciones para la fuerza gravitacional y para la fuerza eléctrica, notaremos que son muy similares. De hecho, se parecen mucho. Varían con el inverso del cuadrado y es el producto de la masa o la carga, que es lo que principalmente produce una fuerza gravitacional o una fuerza eléctrica. Pero en el caso de los campos magnéticos, ¿cuál sería el equivalente de la masa o la carga? Es decir, ¿existe algo llamado un monopolo magnético? Bueno, en el caso del magnetismo, lo que realmente produce un campo magnético son las cargas en movimiento. Y bueno, pues la ecuación que nos define el campo magnético debido a cargas en movimiento es la ley de Biot-Savart. Aquí tenemos esa ecuación que nos indica que la intensidad de campo magnético va a ser igual a la corriente que circula a través de un filamento por un diferencial de distancia y también con el inverso de la distancia al cuadrado. Es decir, si yo quiero encontrar la intensidad de campo magnético a una distancia r de un diferencial dl de este conductor, bueno, pues tendría que usar esta fórmula para encontrarlo. Es una fórmula basada en cálculo vectorial. Una ecuación más sencilla que nos ayuda a entender un poquito mejor la intensidad de campo magnético es la ley de Ampère. La ley de Ampère es una expresión un poco más sencilla, viene dada por esta ecuación que nos dice que la integral cerrada de la intensidad de campo magnético en producto punto con un diferencial de distancia en la cual recorre la intensidad de campo magnético va a ser igual a la corriente encerrada por este campo magnético. Estas dos ecuaciones nos dicen la misma idea, que cualquier carga en movimiento nos va a producir un campo magnético. Y en este caso, el campo magnético que se está produciendo es la intensidad de campo magnético que vamos a designar con la letra H. Entonces, es importante entender que si una carga se mueve, va a producir un campo magnético. Y si no se mueve, entonces no hay campo magnético. Pero aquí es importante el tema de que la carga se debe de mover con respecto a otra carga. Si tengo dos cargas que se mueven a la misma velocidad, entonces no hay campo magnético entre ellas. Pero si las dos cargas se mueven a velocidades diferentes, entonces sí vamos a tener un campo magnético que va a ser llamado intensidad de campo magnético y se va a designar con la letra H. Bueno, una vez que entendemos que el campo magnético se produce principalmente por cargas en movimiento, vamos a analizar qué sucede, por ejemplo, en un átomo. En un átomo, pues yo tengo un núcleo formado por protones y neutrones y tengo electrones orbitando alrededor de este núcleo. Entonces lo que vamos a tener va a ser electrones que son cargas positivas que se están moviendo con respecto a los protones que están en el núcleo del átomo. Este movimiento de cargas relativas de una con respecto a la otra va a producir un campo magnético. Y este campo magnético va a ser intrínseco de todos los átomos. Eso quiere decir
que todos los átomos, no importa cualquiera que sea, si tiene un electrón y protones en el núcleo, van a producir un campo magnético. Estos campos magnéticos producidos por los átomos normalmente se agrupan en distintos conjuntos dentro de lo que son los materiales. Y bueno, a estos conjuntos, estos grupos donde se suman los campos magnéticos, se les llama dominios. Aquí tenemos una muestra de dichos dominios. Más específicamente se les dice dominios magnéticos, donde todos los campos magnéticos individuales de cada uno de los átomos se agrupan en una cierta dirección y coincide con la de los demás átomos, formando este dominio. Sin embargo, en la mayoría de los materiales, estos dominios se cancelan entre sí, como lo podemos ver aquí en esta imagen, en la que tenemos un par de equipos de rugby peleando entre ellos, y lo que vamos a tener nosotros en los dominios magnéticos en los materiales es algo parecido. Vamos a tener dominios magnéticos que empujan en una dirección, dominios que empujan en otra, y va a provocar que el campo magnético resultante pues sea casi cero, o sea casi nulo, o muy pequeño. Esto sucede en la mayoría de los materiales, pero hay una gran excepción, que son los imanes permanentes. En los imanes permanentes, muchos de los dominios están orientados en la misma dirección y ocasionan que el campo magnético dentro de este material, dentro de este imán, esté orientado en la misma dirección y podemos apreciar ese efecto. Entonces, todos los imanes, cuando acercamos un material metálico, vemos cómo se siente atraído, y estos campos magnéticos producidos en los imanes es la suma de todos los dominios dentro de un material. Sin embargo, pues en la mayoría de los materiales esto no ocurre, solamente en los imanes permanentes que fueron alineados de esa manera. En la mayoría, los dominios magnéticos se van cancelando entre sí. A estos campos magnéticos producidos por los materiales y producidos por los átomos de estos materiales se le llama densidad de campo magnético y se le designa con la letra B mayúscula. Entonces aquí ya empezamos a notar un poco la diferencia. La densidad de campo magnético son los campos magnéticos producidos por los materiales y la intensidad de campo magnético es producida por cargas en movimiento, cargas que fluyen a través de un conductor, por ejemplo, formando una corriente eléctrica. Entonces, las corrientes eléctricas nos van a producir intensidades de campo magnético y los dominios magnéticos de los materiales nos van a producir densidades de campo magnético. Esto nos lleva a que haya una diferenciación entre los distintos tipos de materiales en función de sus propiedades magnéticas. También debido a que si yo aplico un campo magnético externo a un material, los dominios magnéticos de este material se van a tender a alinear en la dirección del campo magnético externo que se aplica a este material. Entonces aquí aparece una relación muy interesante, que es esta que tenemos aquí, donde nos dice que si yo aplico una intensidad de campo magnético a un material, los dominios magnéticos de este material se van a alinear en la dirección de esta intensidad de campo magnético y nos van a producir una densidad de campo magnético. ¿Qué es esta densidad? Pues el campo magnético producido por los dominios magnéticos de dicho material que fueron alineados por la intensidad de campo magnético. La facilidad que tiene un material para alinearse o no en la dirección de la intensidad de campo magnético externa se le llama permeabilidad magnética. Esta permeabilidad pues, es una característica de los materiales donde es un número que entre mayor sea, significa que el material es muy magnético, que tiende a alinearse fácilmente todos sus dominios y producir un campo magnético mucho más intenso que el original. Y si la permeabilidad es muy pequeña, como es el caso del vacío o del aire, entonces casi no va a haber dominios magnéticos que alinear y vamos a tener que la densidad de campo magnético va a ser casi igual a la intensidad de campo magnético. Entonces, vamos a tener distintos tipos de materiales en función de su permeabilidad. Hay unos materiales que se les llama ferromagnéticos porque son variantes del hierro, tienen mucho hierro en su composición, aunque no son los únicos los variantes de hierro. Estos materiales ferromagnéticos tienen la característica de tener permeabilidades magnéticas muy grandes, lo cual implica que son, perdón por la imagencita, como borreguitos que son muy fáciles de alinear y de dirigir en un sentido. Entonces, con una pequeña intensidad de campo magnético, yo puedo alinear a estos borreguitos, estos dominios magnéticos, en una determinada dirección y, bueno, formar un campo magnético mucho mayor que el original. Estos materiales ferromagnéticos, pues, son los que más se utilizan para el diseño de transformadores e inductores. Sin embargo, hay otro tipo de materiales que no son tan fáciles de alinear.
sino que resultan un poquito más complicados. A estos materiales se les llama paramagnéticos, los cuales tienen permeabilidades muy, muy pequeñas y casi no se alinean en la dirección del campo magnético externo. Y finalmente existen unos que definitivamente se oponen a la dirección del campo magnético original y producen pequeños campos magnéticos opuestos al campo magnético excitador, y esos materiales se les llama diamagnéticos. Por ejemplo, el aire podríamos decir que es un material paramagnético, tiene muy pocas propiedades magnéticas, mientras que el cobre y un poco el aluminio son materiales diamagnéticos que se oponen al campo magnético que originalmente está produciendo la excitación. Bueno, en resumen, la intensidad del campo magnético H se produce por corrientes eléctricas y se describe por medio de la ley de Ampère. Por otro lado, la densidad de campo magnético, designada con la letra B mayúscula, se produce por los campos magnéticos de los átomos en los materiales. La H puede excitar y alinear a los campos magnéticos en los materiales, y eso va a formar campos magnéticos mucho más intensos que van a ser designados con la letra B. Y la relación entre estos dos valores es la permeabilidad del material magnético. Espero que con este pequeño resumen les haya quedado un poco más clara la diferencia entre los dos conceptos, densidad de campo magnético e intensidad de campo magnético, y cómo se relacionan entre sí.